buenas tardes, hermanos. Dice la palabra de Dios: Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Voy a invitarlos a que, puestos de pie, hermanos, entonemos el himno número 193. Venid, fieles todos. Nuestro hermano Francisco Martínez, si nos puede dirigir en una oración, por favor. Padre Celestial, en esta noche estamos reunidos. Primeramente, Señor, para alabar multitud de misericordias que has tenido para tu pueblo, Señor. Por tu gracia y los salmos, Dios santo, podemos, Señor, tirar a una limpia conciencia, siendo lavados por la misma sangre. Podemos estar, Señor, sin merecerlo en esta tarde, cantando y alabando al Señor. Te damos gracias por todo ello. También, Padre, queremos pedirte que este tiempo sea para cada uno de los presentes y los que están escuchando en tiempo especial de paz. Que tu palabra, Señor, sea por tu Espíritu, llegue a nuestros corazones. Podamos, Señor, escucharla con atención, aplicarla a nuestra vida. Te pedimos, Padre, por iglesias, hermanas que están también reuniéndose en esta tarde. Que tú traigas, Señor, a aquellos que podamos como pueblo de este mundo, Señor, podamos alabarte, darte honra. Gracias te damos a Cristo Jesús. Amén. Gracias. Pueden tomar sus asientos, por favor.
Vamos ahora a entonar el himno número 540. Mi vida di por ti. Hermanas, nos ayudan entonando la segunda estrofa, por favor. Voy a invitar a los hermanos a que, puestos de pie, tengamos una lectura bíblica. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo. Vamos a leer del capítulo 25, los versículos del 31 al 46. Mateo 25, del 31 al 46. Escuchamos la palabra de Dios. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda:
Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Amén. Dios bendiga su palabra, hermanos. Pueden tomar asiento. Antes de pasar a la predicación de esta tarde, vamos a entonar el himno número 188. Himno número 188. Hermanos, este himno fue en aquel momento de oscuridad cuando nace Jesús y en su momento de humillación Él está en un pesebre, pero el cielo es iluminado y las huestes, los ángeles empiezan a entonar y a alabar al Hijo de Dios. Y ellos decían: gloria a Dios en las alturas y a la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Hoy adoramos a ese niño que se hizo rey y que está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Hagámoslo con todo el corazón y con todo el ánimo. Escuchemos la palabra. Me encantan, ¿verdad? Los himnos de Navidad. Yo creo que a todos nos gustan los himnos de Navidad. Vamos a buscar nuestras Biblias una vez más de Hechos 9 y leer el pasaje que estamos estudiando. Puestos de pie, si son tan amables, el libro de los Hechos, el capítulo 9. Sigan con sus vistas la lectura, comenzando con el versículo 1. Hechos capítulo 9, el versículo 1.
Saulo, respirando una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: Heme aquí, Señor. El Señor le dijo: Levántate y ve a la calle que se llama Derecha. Busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y vamos a leer todos juntos del Salmo 119, una porción, manera de oración congregacional, a que Dios nos ilumine y nos enseñe en su palabra. El Salmo 119, comenzando con el versículo 17 y terminando con el versículo 24. Todos juntos en voz alta. Salmo 119 y versículo 17. Haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Reprendiste a los soberbios, los malditos, que se desvían de tus mandamientos. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos. Pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Sentémonos, hermanos. No sé ustedes, pero cuando yo era niño y todavía de joven, leía esta historia de Hechos 9 de la conversión de Saulo de Tarso, Pablo, y pensaba que si el Señor se me apareciera así, como se le apareció a Saulo de Tarso, una luz resplendente, entonces yo iba a ser un cristiano, de verdad cristiano. Iba a ser un cristiano muy motivado. Iba a ser un cristiano muy alegre, siempre evangelizando y obedeciendo en todo y sirviendo al Señor en todo. No sé si ustedes pensaron así. Si a mí se me apareciera el Señor así, claro que yo iba a ser un buen cristiano, un excelente cristiano. Bueno, si yo pudiera viajar en el tiempo y contestarle a Paco Niño, ¿okay? Yo, Paco Orozco, de 50 y tantos años, vuelvo al pasado y hablo con Paco, pero niño, el que pensaba estas cosas, yo le diría, bueno, número uno, Paco, Dios en su providencia te salvó en las circunstancias que te salvó, siendo lo mejor para ti, para tu familia, para tu iglesia, para los que te evangelizaron y sobre todo para la gloria de Dios. Eso es número uno.
Número 2, Paco. Lo importante es que Dios te salvó. No importan tanto los medios, pero que Dios te salvó a ti. Y la verdad que fue un milagro. Porque toda salvación de cualquier hombre o mujer es un milagro de Dios. Porque toda conversión real a lo último es la revelación de Cristo a nuestros corazones. Y Dios nos ilumina, nos resucita y ese es un gran milagro de Dios. Número 3, Paco. Pablo, Saulo de Tarso, no tenía la Biblia que tenemos hoy. Ahora el Espíritu de Dios usa la palabra de Dios para revelar a su Hijo y salvarnos. Ahora no tenemos revelaciones como en ese tiempo. Ahora tenemos la palabra de Dios, la Biblia, que es suficiente y completa para nuestra salvación y para la vida y para todo lo que necesitamos. Número 4, Paco. En último lugar, Paco. Dios tenía un plan especial, un ministerio especial para Pablo. Y por ser llamado a ser apóstol, tenía que aparecérsele. Ese es un requisito de los apóstoles, de haber visto al Señor Jesucristo. Y por tener un ministerio especial, tuvo que padecer mucho. Versículo 16, Hechos 9:16. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. A ver, Paco niño, ¿te gustaría haber sufrido como el apóstol Pablo? ¿Piensas tú que fueras un buen cristiano si Cristo se te apareciera como se le apareció en el camino a Damasco? ¿Estás dispuesto a sufrir lo que el apóstol Pablo sufrió? Ser azotado 5 veces, con 40 azotes menos 1 por los judíos. 3 veces ser azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces padecer naufragio. 1 noche y 1 día estar como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de su nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros de falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez. Y además sufrir constantemente el aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que lo estaba bofeteando constantemente. Paco, ¿estás dispuesto a sufrir eso? Y Paco niño, al final que te corten la cabeza, y yo me imagino Paco niño con unos ojotes, ¿verdad? No, no, gracias. Mejor ser salvo conforme a la voluntad de Dios y que una misionera me hablara en la escuelita bíblica, en los clubes bíblicos acerca de Cristo y del Evangelio, y la hermana Perkins en aquella esquina, en la novena. Mejor así. Ahora sé que la providencia de Dios siempre es perfecta. Y usted puede decir lo mismo y contestarse de la misma manera. Tal vez usted pensó o ha pensado esto. Si se me apareciera Cristo como se le apareció al apóstol, entonces yo de verdad fuera un cristiano. A lo último somos de verdad cristianos, todos, si el Señor nos revela a Cristo por su palabra. Y si no, no. Ahora, en nuestros estudios, abuelo de pájaro, en ellos estamos estudiando este pasaje enfocándonos en 3 temas sobresalientes: la providencia de Dios, la unión de Cristo y su iglesia y la gracia de Dios. Esta mañana vimos algo del tema la providencia de Dios. La providencia de Dios es que Él ejerce control absoluto de todas las cosas buenas o malas que hacen todos los hombres, todos los ángeles, todos los demonios, todos los seres del universo. De tal manera que nada pasa a menos que sea su voluntad controlada, supervisada personalmente por Él. Un pajarito, nos dice el Evangelio, no cae a menos que sea su voluntad. Cualquier pajarito de todo el mundo. Y hay millones de pajaritos. El Evangelio nos dice, un cabello de nuestra cabeza no cae a menos que sea la voluntad de Dios. ¿Y saben cuántos cabellos tenemos? Todas las personas de todo el mundo. Ese es nuestro Dios, el Dios de la Biblia, capaz de controlar, limitar, supervisar todo lo que pasa en todo el universo. Ahora, si el Señor no se le hubiera aparecido a Pablo en el camino a Damasco, ¿qué hubiera pasado? Probablemente Saulo hubiera llegado a ser un tipo de Hitler.
Su visión era destruir a los judíos cristianos. Destrucción, muerte a todos los judíos cristianos. Por eso leemos en nuestro texto que pidió autorización de los sacerdotes para ir a Damasco, para destruirlos, asolarlos, llevarlos, encarcelarlos y martirizarlos al último como Esteban. Pero Dios en su misericordia se le apareció, intervino y lo salvó dramáticamente, como lo hemos leído. Y eso nos hizo pensar en la providencia de Dios. ¿Por qué Dios no salvó a Pablo antes, de niño? Para que no martirizara a Esteban, para que no sucediera lo que sucedió en Jerusalén y a través de la historia de la iglesia. No, la providencia de Dios, aprendimos a veces, es muy misteriosa y no sigue la lógica humana. Pero tenemos ciertas pistas en este libro, especialmente el libro de los Hechos, que nos dan ciertas razones por las cuales Dios no salvó a Pablo antes. Y enlistamos cuando menos 5. Una razón es que Dios sabía que eso ayudaría a que la iglesia saliera de Jerusalén y fuera dispersada para que su evangelio fuera predicado por todo el mundo. Pablo no fue salvo de niño porque él ayudó, provocó que los cristianos de Jerusalén salieran huyendo y fueran dispersados por todo el mundo desde entonces, y así ellos llevaran la semillita del evangelio por todas partes. Otra posible razón, la Biblia no la menciona específicamente, pero deducimos que ya que Pablo tenía una hermana y un sobrino en Jerusalén, como dice en Hechos 26, y ellos le ayudaron a escapar de los judíos que tramaban matarlo, entonces quiere decir que ellos vieron su testimonio, ese cambio radical en la vida del apóstol Pablo, y eso los impactó. Y eso de seguro fue una causa por la cual el Señor no lo salvó hasta después para ese cambio tan radical, para que sus parientes y amigos fueran salvos. La cuarta razón que vimos es que Dios sabía que Pablo iba a tener entonces, porque Dios lo salvó hasta este día tan radicalmente, el Señor sabía que Pablo iba a tener la experiencia, la compasión, la sabiduría para escribir lo que escribió en el Nuevo Testamento. La mayoría del Nuevo Testamento lo escribió el apóstol Pablo. Y por esa experiencia y lo que Dios usó en su vida, por supuesto, y cómo Dios le inspiró, pero usando su vocabulario, sus emociones, su pasión, su denuedo, por lo que le había pasado, entonces sabemos que Dios tenía esa razón. Y la última razón es porque Dios sabía que así Pablo le iba a dar gloria y honor. El día exacto en la vida de Pablo y en cada una de nuestras vidas somos salvos para darle la gloria máxima a Dios. Como dicen en inglés, the ultimate reason, la última razón de todo, la razón de razones al último es la gloria de Dios. Y Pablo escribió esto, resumiendo en Romanos 11, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. De eso se trata la providencia de Dios, a lo último. Y eso es lo que aprendimos en esta mañana, y esta tarde pasamos al segundo tema sobresaliente de esta historia, y que es la unión de Cristo y su iglesia. La unión, la conexión, la relación de Cristo y su iglesia. Leemos en el versículo 1, Hechos 9. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Perseguir aquí es más que andar tras Cristo. No es un perseguir como cuando jugamos a las tentadas y perseguíamos a nuestros amigos. No se trata de ese perseguir. Era un perseguir para atrapar, para matar. Ahora, ¿a quién perseguía Pablo? ¿Por qué iba a Damasco? ¿A perseguir a quién? Bueno, el versículo 1 nos dice que a los cristianos. En versículo 2 ahí vemos otros nombres, otras descripciones en este pasaje, en este capítulo, que se les da a los cristianos. Y por cierto, es otro estudio, las descripciones que la Biblia da a los cristianos. Tan solo en este pasaje leemos que los cristianos son los discípulos del Señor, los que siguen al Señor en su camino,
Los cristianos son los santos. Los cristianos son los que invocan el nombre de Cristo. Los cristianos son los santos, son la iglesia. Así se le llama en este pasaje. Entonces, ¿a quién perseguía Saulo de Tarso? Tenemos que contestar que literalmente él perseguía a la iglesia, a los cristianos. Pero aquí Cristo se le apareció y le dijo, ¿por qué me persigues? Esto nos enseña, nos da a entender que Dios nos ha unido de tal manera a Cristo que si alguien nos persigue a nosotros, si alguien nos atribula a nosotros, persigue a Cristo también, atribula a Cristo también, por así decirlo. O como dice en otro pasaje, el que nos toca a nosotros, toca la niña de sus ojos. ¿Qué implica esa expresión? Le pueden preguntar al hermano Álvaro. No sé si ustedes saben, el hermano de Costa Rica, él es un oftalmólogo especializado en las niñas, en el iris, en lo de adentro del ojo. Bueno, el punto es, hay una relación, una unión espiritual mística, dicen los teólogos, que no la podemos entender, pero es real, entre nosotros y Cristo. Lo que le pasa a Él, nos pasa a nosotros. Lo que nos pasa a nosotros, le pasa a Él. No sé si les ha sucedido a ustedes. Tal vez no creo que yo sea el único que tenga ese sentimiento. No creo que sea el único loco en el mundo, ¿verdad? Me dicen al final si a ustedes les pasa. Por ejemplo, en una fiesta, los niños están brincando en un trampolín. Brincan, 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 brincan. Y luego de repente a un niño se le ocurre brincar del trampolín a la tierra, al cemento. Y cuando el niño llega y aterriza en el cemento, algo me pasa a mí en mis rodillas como un dolor seco. No sé cómo explicarlo. ¿Les pasa a ustedes? Me dicen al final si soy el único loco. Pero hay algo de resonancia por ser humano, por ser niño, por el dolor posible, que lo siento yo. Ahora, multipliquen eso al infinito y es lo que pasa entre lo que sufrimos nosotros y lo que siente Cristo. Hay esa unión de resonancia de nuestra humanidad con su humanidad, pero sobre todo esa unión de resonancia de amor y compasión y de unión real que Dios nos ha unido a Él por nuestra fe. Ese es el punto aquí. Y esta unión, por supuesto, es importantísima de nuestro pasaje, por ejemplo, porque nos asegura la protección de Dios. En ese amor, en esa unión, nos va a proteger porque estamos unidos a Cristo. También, por supuesto, su gran empatía con nosotros. Él se siente con nosotros, se compadece de nosotros realmente en carne y sangre, huesos, músculos, metabolismo, porque Él tiene lo mismo de nosotros, nos explica el autor de Hebreos 6. Pero lo más importante de esto es que esta unión asegura y confirma la salvación de Dios y nuestra santificación. Ya pasamos por ahí hace tal vez años, pero vamos a leerlo nada más. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. ¿Cómo es que la muerte de Cristo en el Calvario hace 2000 años nos salva a nosotros hoy en día? ¿Cómo es posible? Por nuestra unión con Él. El apóstol Pablo nos explica en Romanos 6:3. ¿Y no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Si morimos con Cristo, de eso se trata esta unión, juntamente con Él, morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió por una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro.
en Cristo, en esa unión delante de Dios, morimos al pecado y resucitamos en la vida de Cristo. Es así como entendemos ese famosísimo versículo de Gálatas 2:20. No lo tienen que buscar, lo van a identificar luego. Su cerebro cristiano lo va a reconocer. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Cómo? ¿Yo en el Calvario? Sí, por nuestra unión espiritual. Por nuestra fe en Él, Dios nos ha unido a Él de tal manera que podemos decir, cada uno de nosotros como cristianos, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ese es el cristianismo, unidos a Cristo. Y es por eso que el apóstol Pablo una y otra vez usa esa expresión, en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, en el Señor, en Cristo. Ese es el cristiano. Ahora, en nuestro texto de Hechos 6, esa unión de Cristo y la iglesia, por supuesto, nos lleva a pensar en la protección de Dios. Pablo perseguía a la iglesia, a los cristianos. Cristo lo resintió, entonces confrontó al apóstol Pablo y detuvo sus intenciones. Dentro de su providencia perfecta, por supuesto, así Dios protegió a la iglesia infante y de la misma manera salvó al apóstol Pablo. Oye, antes de otra lección sobre esta unión, vamos a Mateo 25, una vez más el pasaje que leímos al principio en el sermón, en el culto, Mateo capítulo 25, y quiero que vean el versículo 37. Mateo capítulo 25 y versículo 37. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. ¿Cómo es posible? Por nuestra unión con Cristo. Y el punto aquí está muy claro, es el mismo principio. El que hace algo a los cristianos, lo hace a Cristo. Por más pequeños que sean los hermanos, por más niños, Cristo lo resiente en sí mismo, bueno o malo, como nos dice este pasaje. Hay algunos que no atendieron a esos niños, no atendieron y por eso fueron al infierno. Entonces, cuando Pablo perseguía a Cristo en Damasco, esto incluía a los líderes, por supuesto, pero también a los jóvenes y también a los niños de la escuela dominical y a los bebés de la iglesia bíblica Monte Oreb en Damasco, así se llamaba la iglesia. No, no es cierto, no dice eso la Biblia, ¿verdad? A cada cristiano. Y la lección práctica aquí es esto, es a lo que voy. Al tratar a los hermanos, aún a los niños y bebés de la iglesia, tomemos en cuenta que estamos tratando a Cristo mismo. Si tú no saludas a la hermana Tiburcia, no saludas a Cristo. Oye, Paco, mira, la hermana Tiburcia es muy problemática, muy chismosa, muy inmadura. Espiritualmente es una niña. Lo has dicho. Es una niña, una pequeña en la cristiandad, uno de los hermanos más pequeños de Mateo 25 y el versículo 40. Si vemos a los demás con estos lentes, los vamos a ver muy diferentes. Ve a tus hermanos como si fueran Cristo. Comenzando con tu esposo. Velo como si fuera Cristo. Pero Paco, no conoces a mi esposo. Velo como si fuera Cristo. Si esto es verdad, esta unión de Cristo y la iglesia, velo como si fuera Cristo. Ve a tu esposa
como si fuera Cristo. Ve a tus padres como si fuera Cristo. Ve a tus hijos, aún a los más pequeños, como si fueran Cristo. ¿Estoy exagerando, hermanos? Creo que no. Mateo 25 es muy claro. Si lo hiciste a estos más pequeños, lo hiciste a mí. Gran lección aquí, entonces. Pero también personalmente puedes aplicar esto de la unión de Cristo y su iglesia y los hermanos y los cristianos para calmar tu duda sobre tu salvación. Una duda que muchos cristianos tienen, no tan solamente tú. Muchos cristianos tienen esta duda. La razón, a lo último, por la cual Dios no te va a enviar al infierno a ti, es porque Él no puede enviar a Cristo al infierno. Estás en unión con Cristo, entonces Dios no te puede enviar a ti al infierno. Piénsalo. Si eres cristiano, si eres cristiana, Dios no te puede castigar por la eternidad porque te ve en Cristo. Estás unido a Cristo por tu fe en Él. Ah, Paco, ahí está el problema. Yo tengo muy poca fe. Yo fallo mucho. Ahí está el problema. A lo mejor tienes poca fe, pero tienes un poderoso Salvador. Lo que te salva, escúchame bien, no es tu fe. Lo que te salva es Cristo. Tu fe no murió en el Calvario. Cristo es el que murió en el Calvario. Lo que te salva no es tu fe. Lo que te salva es el objetivo de tu fe. Lo que te une a Cristo a lo último no es la calidad y cantidad de tu fe, pero la unión irrompible que hace el Espíritu Santo entre Cristo y el cristiano. Y también puedes aplicar esta enseñanza para calmar tus sufrimientos, tus problemas, tus ansiedades en esta vida. Los problemas, los dolores, las ansiedades que tienes en esta vida, los sufre Cristo. Si es verdad que lo que nos pasa a nosotros le pasa a Cristo, entonces es verdad, como dice un profeta, en sus aflicciones, en todas sus aflicciones, yo fui afligido. Esa es una gran promesa. Eso nos debe de calmar y animar y dar mucha esperanza. Eso es lo que explica ese pasaje tan enigmático que dice el apóstol Pablo: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que Pablo se atreva a escribir: cumplo en mi carne, en mi cuerpo, lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia? Eso es lo que explica ese versículo. Por nuestra unión con Cristo, lo que padecía Pablo eran padecimientos de Cristo por su iglesia. Todavía faltaba y todavía falta en estos días en la iglesia que pasen sufrimientos santificantes, no de redención, pero sí de santificación. Y Pablo pensó, lo que sufro son sufrimientos de Cristo a lo último. Entonces, cristiano, al sufrir dolores, tristezas, angustias en esta vida, piensa: por mi unión con Cristo, este sufrimiento es para el beneficio de su iglesia. Comenzando conmigo, piensa eso. Tal vez, por supuesto, no sabes cómo puede Dios usar tus migrañas. ¿Han tenido una migraña de verdad que duele el ojo, no quieren ver nada, quieren encerrarse, no quieren escuchar ningún ruido y piensan que la cabeza les va a explotar? ¿Cómo es posible que esa migraña, cómo es posible que ese problema con ese hijo, cómo es posible que, y ahí tú llenas la línea, puede beneficiar a la iglesia, puede santificar a la iglesia y los hermanos? No sabemos, como el apóstol Pablo no sabía y como los cristianos de Jerusalén no sabían, pero Dios sí sabe cómo usar eso para santificarnos, ayudarnos y edificarnos. Y eso es lo que nos anima a nosotros.
Muy bien, el último tema sobresaliente que notaremos de Hechos 9 es el de la gracia de Dios. La gracia de Dios. Vamos a Hechos 9 y el versículo 1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres y mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Muy bien. Tomando en cuenta lo que acabamos de aprender de la unión de Cristo y la Iglesia, según nuestra lógica, ¿qué debe decir el versículo 3? Según nuestra lógica humana, ¿qué debe decir el versículo 3? Después de que leemos el apóstol de Saulo de Tarso, que venía respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Y tenía esas cartas autorizando que llevara a los que seguían el camino de Cristo para que los llevara presos a Jerusalén para que fueran martirizados. ¿Qué debe decir el versículo 3? ¿Qué les parecen estas palabras? Y en defensa propia, el Señor fulminó con un rayo del cielo a ese protoinquisidor. ¿Qué les parece ese versículo? Sería lógico, ¿verdad? El apóstol Saulo de Tarso, mejor dicho, venía contra Cristo amenazando de muerte. Entonces, en autodefensa, Cristo lo fulmina. Lógico. No es nuestra lógica humana. Pero, ¿qué les parece mejor esto? Y el versículo 3, versión Paco Orozco del 63. Y el Señor mandó que la tierra se tragase a Saulo, así como a los hijos de Coré, y que se fuera directamente al infierno eterno. No tuviéramos ningún problema teológico con eso. No tuviéramos ningún problema histórico con eso. Eso había pasado antes, como los hijos de Coré precisamente. Y no hubiera ningún problema a lo último por el apóstol Pablo. Dios no necesitaba al apóstol, Dios no necesitaba a Saulo de Tarso. Él muy bien pudiera haber escogido a Bernabé, el hijo de consolación, o a otro hermano de la iglesia más generoso, más sabio, más benigno, más paciente. Pero, P mayúscula, E mayúscula, R mayúscula, O mayúscula. Pero Dios, en su lógica de gracia, no lo hizo así. Dios literalmente iluminó con su luz a Saulo de Tarso. Lo perdonó, lo transformó, le enseñó a ser humilde, reverente, paciente, sirviente, de tal manera que lo primero que él dice es: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y en la siguiente página leemos en el versículo 20, Hechos 9:20. Enseguida, hablando de Saulo de Tarso en Damasco, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. ¿Qué pasó? De perseguidor de Cristo se convirtió en predicador de Cristo. ¿Qué pasó? La gracia de Dios lo transformó. Saulo de Tarso fue perdonado de todos sus crímenes, todas sus blasfemias. Y por la gracia de Dios fue usado para que la iglesia en Damasco y por toda Asia creciera y fue edificada como nunca antes. Con mucha razón pienso yo que el lema de Pablo a lo último fue: por la gracia de Dios soy lo que soy. Entonces Pablo
Es un excelente ejemplo, como veíamos en esta mañana de 1 Timoteo. Es un excelente ejemplo de lo que es la misericordia, la gracia, la clemencia de Dios. La gracia bíblica es el favor que Dios muestra a quienes no lo merecen. De hecho, a los que merecen su ira santa. Él había martirizado a Esteban, había arrastrado a muchos a la cárcel tan solo por ser cristianos. Pero Dios, en su superabundante gracia, lo perdonó por los méritos de Cristo, lo transformó y lo usó para que la iglesia se extendiera por todo el mundo para predicar el Evangelio. Y la gracia de Dios es vigente hoy en día. No pienses que eres demasiado pecador para ser recibido por Dios. Él se especializa en salvar a los peores pecadores, a los que han hecho cosas de los más abominables, como leíamos en esta mañana en 1 Timoteo 1 también, a los parricidas. ¿Saben qué es eso? ¿Qué es eso? Matricidas. ¿Saben qué es eso? A los que matan a sus padres, a sus madres. En la providencia de Dios, esta tarde, a través del internet o aquí sentado, estás escuchando estas buenas noticias de la gracia de Dios. Entonces, yo te pido, yo te invito, yo te ruego que te arrepientas de corazón y confíes en la verdad. Es la verdad de Navidad, que Cristo vino al mundo a salvar a pecadores. Pero Paco, es que yo no entiendo. Entonces, dile al Señor que te enseñe, que te dé el entendimiento, que te dé luz. Pero Paco, es que me falta arrepentimiento. Dile al Señor, Señor, por los méritos de Cristo, concédeme el arrepentimiento. Pero Paco, es que yo no creo, me falta fe. Dile al Señor, Señor, me falta fe. Yo quiero creer. Acércate al Señor. Esa es una gran promesa de Santiago, ¿verdad? Que está en el libro de Santiago. Acércate a Dios y Él se va a acercar a ti. Muy bien, termino leyéndoles ese gran testimonio del apóstol Pablo de 1 Timoteo capítulo 1. Si tienen sus Biblias lo pueden leer. 1 Timoteo capítulo 1. Y voy a comenzar en el versículo 12. 1 Timoteo, el capítulo 1. Y el versículo 12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor. 1 Timoteo 1:12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Vamos a despedirnos, hermanos, cantando puestos de pie el último himno. 188. Puestos de pie, 188. 188. Ángeles cantando están tan dulcísima canción. Las montañas su eco dan como fiel contestación. Gloria en lo alto, gloria. En lo alto, gloria a Dios.
La bendición final es de Hebreos 13:20. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, siendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga, hermanos.